Saludos cordiales, muy buenos días amigos oyentes de Radio Quito, la voz de la capital, de Platinum FM, emisoras líderes en este noticiero Ecuador Radio cada mañana aquí en Quito y por supuesto con una señal que se expande por todo el país y el mundo a través de las páginas web de Ecuador Radio y de Diario El Comercio y naturalmente de algunas de nuestras frecuencias. Estamos en contacto en este momento con el doctor René Ortiz Durán, ministro de Energía. Hay algunos temas de máximo interés para el país que quiero abordar con el señor ministro y que desde luego van a ser de su interés. Quiero empezar por lo que es noticia. Diario El Comercio trae en su primera página la información que dice así: negociación para paliar la subida del diésel. El gobierno y los transportistas analizan medidas para paliar la subida del diésel. Recordemos que ayer el precio fue 1.24 por galón, $1.24 por galón, que empezó en este tiempo de las bandas después del decreto 1054 en 1.037, osciló, fluctuó hasta bajar en mayo a $1 y ahora en 1.24. En consecuencia, el gobierno nacional, a través, entiendo que del Ministerio de Energías, inicia un diálogo con los transportistas, que son quienes gastan en diésel todos los días, quienes están usando el diésel para el transporte de buses, también para el transporte pesado. Y en esa medida, el tema es buscar una salida a la compensación. Pero primero informar de los alcances de este decreto 1054, de las bondades que puede hacer esta liberación o dejar librado a las bandas oscilantes el precio del diésel y eso que supone en términos del consumo de este combustible en el país. Luego nos va a comentar algunos otros temas más el señor ministro, a quien damos la más cordial bienvenida a Ecuador Radio. Doctor Muchas gracias. Me complace saludarlo y saludar a su distinguida audiencia. En efecto, cada 11 de cada mes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía, produce el ajuste de conformidad con el decreto 1054 y ahora de conformidad con el decreto 1183, que es una forma de perfeccionamiento del sistema. El sistema que se introdujo en mayo se llama nuevo sistema de precios, nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Es nuevo, sin la menor duda. Introduce dos componentes importantes. Un componente que es el mercado regulado y otro componente que es totalmente libre. El regulado tiene por objeto moverle al precio de una manera que no sea impactante en el mercado del consumidor. En la gasolina extra, por ejemplo, hemos visto que arrancó el sistema, junio no cambió, tampoco cambió en julio, tampoco cambió en agosto, en septiembre subió 7 milésimas y en octubre bajó 7 milésimas. Hoy día se ha quedado en la banda del 1.75 al 1.75.8. 8 milésimas de variación puede fluctuar ese 5% que decimos que entra en la banda. Cuando el total del efecto del 1183 del decreto permita la libre importación de combustibles, por ejemplo, nuevos, puede ir con un precio de surtidor cualquiera. Si la compañía comercializadora le pone un precio más alto, muy alto, o como lo quiere interpretar el consumidor tiene la opción, regresa a la banda y compra los combustibles a precio de banda. Y estos precios de banda han ido, como le acabo de manifestar, con un 5% de aumento. Esto es un reflejo exclusivamente directo del comportamiento del WTI, del West Texas Intermediate en el mercado internacional. ¿Y por qué se hace esta indexación? Número uno, casi 70% de las naftas de alto octanaje que se utilizan para mezclar con las de bajo octanaje y conseguir la norma
para extra y la norma para gasolina aditivada con etanol anhidro es importado. Pero es más grave, el 82% del diésel es importado. Entonces tiene que estar indexado a ese mercado internacional. Esta es la razón de ser de este nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. ¿Qué ocurrió? Del 1.37, estaba en 1.37, bajó, y hoy recién estamos en el diésel en 1.24. Es decir, todavía estamos más bajos de lo que compraba anteriormente el consumidor. Sin embargo, hay dos tipos de consumidores grandes, de automotores grandes, camiones. Los unos que están de carga, estos son libres. Ellos pueden contratar la carga a cualquier precio, nadie les impide. Es cuestión de oferta y demanda. Claro. Pero en los autobuses, ahí sí viene el control. Y entonces, para el tema de los autobuses, el Ministerio de Finanzas es el encargado de buscar el mecanismo de control. Y hay varias opciones. La más fácil parecería es la opción de aranceles. Es decir, una forma de compensar para que no suban. No han subido y no pueden subir, porque están en pleno proceso de negociación de cuál es el mejor sistema para compensación de ese impacto, a pesar de que le digo, estaba más alto, si todavía sigue más bajo de lo que estaba en mayo de este año. Claro. Es en ese contexto que se ubica este nuevo sistema de comercio de combustibles, con mercados regulados y con mercados desregulados. Pero adicionalmente me falta un componente. El importador puede traer cualquier tipo de combustible. Si es que el precio de ese combustible en el mercado está muy alto, el consumidor tiene la opción y regresa y compra combustibles dentro del componente de regulados. La banda regula en efecto los mercados. Usted dice, los mercados internacionales fluctúan, y eso lo sabemos, es un tema de leyes de mercado, es un tema de oferta, demanda, de consumo, de inviernos, veranos, una serie de factores influyen en eso para el precio. Correcto. Pero por supuesto al transformarse, al tenerse que importar combustibles al Ecuador, se inciden en el mercado nacional. Por eso entonces, la compensación a través de un subsidio o de esta manera de equilibrar. Y, por ejemplo, si se libera aranceles o se mueve aranceles en función de esa banda, ya los transportadores, los dueños de los automotores que transportan vehículos de pasajeros, que transportan pasajeros, podrán tener esa compensación y no se verá afectada su economía. Ese es un tema técnico que le corresponde al Ministerio de Finanzas, ¿no? Técnico financiero, digamos así, ¿no? Así es, correcto. Es efecto directo de cuál es el impacto, cómo ese impacto puede alterar las tarifas de transporte para el usuario de transporte por autobuses urbano, autobuses interparroquiales, intercantonales, interprovinciales, están protegidos por el Estado. ¿Por qué? Porque los transportistas de autobuses no pueden incrementar las tarifas si no hay autorizaciones. Y esas autorizaciones no van a haber, porque lo que va a haber es una forma de compensación. Y como le manifiesto, estamos todavía en el lado de los milésimos y de los centésimos. O sea, los impactos todavía no son significativos. Claro, pero ellos utilizan los transportistas y utilizan el término, simplemente ha subido a 1.24, estaba a 1, ha subido 24%. No, es así. El impacto es totalmente diferente. Cierto es que en el sistema automotriz la gasolina o el diésel tiene un componente importante de porcentaje de impacto, sí, pero no es exactamente equivalente a lo que ellos dicen, 24%, no. Claro, porque el costo operativo, digamos, de un autobús compone todo, los sueldos de los choferes, el costo de inversión del vehículo, en fin, una serie, los insumos, los ¿cómo se llama?
repuestos, automotores, una serie de cosas. Entonces la gasolina compone un porcentaje, pero no todo, por un lado. Y por otro hay la voluntad política del gobierno nacional de analizar además conjuntamente con los directivos del transporte público llegar a ese mecanismo de... Y ha habido esos contactos, eso es importante. Ha habido para que eso no impacte en el pasaje ni mucho menos. No impactará. Y ha habido el contacto, ha habido las reuniones con los líderes gremiales del transporte pesado, sí, han habido a nivel del Ministerio de Transporte, porque ese es el ministerio que maneja directamente el sistema de transporte. Ha habido contactos con el Ministerio de Finanzas, claro, para la medida directa de compensación, y ha habido con el Ministerio de Energía en relación con todo el sistema de medidas, con el sistema de normas. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un proceso distinto de cómo se va a comercializar combustibles en el Ecuador. Bueno, eso es importante, porque una cosa es el caso concreto de la oscilación a través del decreto 1054, lo que pasa cada mes, cada 11 de cada mes, cómo fluctúa, baja, sube, pero con encontrar un mecanismo de negociación libera una válvula de escape, pero por otro lado le da al país quitarse ese yugo de tener subsidio de los precios de los combustibles siempre, en todo lugar, y con mucho dinero que le cuesta al país. Le cuesta al país quiere decir que le cuesta a la gente, al pueblo, digamos así, y a los que pagan impuestos, ¿no? Así es. Y vea usted que son variables. En la gasolina y en las gasolinas los impactos han sido en milésimos. En el diésel los impactos han sido en centésimos. Todavía es bajo, pero es diferente. ¿Por qué? Porque las cotizaciones en el mercado internacional son diferentes para uno y otro. Y entonces eso es lo que tiene que reflejar acá adentro. O sea, es bien técnico. O sea, hay una mala información por parte de algunos de los líderes que se han expresado libremente en los medios de comunicación colectiva indicando que quisieran que no sea político. No es político. El tema absolutamente técnico, pueden entrar en la página web del ministerio, está ahí explicadito completamente cómo es el proceso. Y algo que quiero aclarar, si usted me lo permite, que es muy importante, hasta el mes de octubre estábamos utilizando como referencia directamente el costo de Petroecuador. Es decir, cuánto le cuesta a Petroecuador importar los combustibles, mezclarlos, ponerlos a punto dentro de norma. Hoy día es la agencia de regulación la que regula los precios, ya no los costos de producción de Petroecuador. Petroecuador y sus costos es otra compañía más, conjuntamente con el resto. Es un punto de referencia, indudablemente, ¿no? Claro. Bueno, es un punto de referencia para todo consumidor, porque en la banda va a fluctuar entre 1.75 y 1.75.8. Ahí están las 8 milésimas. Entonces el consumidor simplemente tiene la opción, aquí está más barato. Y desde el punto de vista del consumo, él es el que decide cuál está más barato, mientras todavía mantengamos el sistema monopólico. Cuando el sistema ya esté totalmente desmonopolizado con la importación libre de combustibles por parte del sector privado, ese instante se introduce calidad, porque el importador de gasolina, por ejemplo, ya no puede traer cualquier gasolina. Si trae una gasolina, tiene que ser mejor y con norma Euro 5 mínimo. O sea, ya entra la calidad, por fin. Ahí porque en un sistema monopólico no hay calidad. Ahí entra la agencia de regulación a controlar esa calidad. Totalmente, exactamente. Perfecto. Entonces, una cosa para entender, ministro, este tema y cerrarlo por ahora, es decir, se está negociando, está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Finanzas negociando con los transportistas o transportadores, el mecanismo de compensación. Especialmente los de autobuses. Ya, en el caso de autobuses. Pero mientras tanto podemos decir que el gobierno nacional sigue manteniendo una subvención, un subsidio en un margen hasta cuando el subsidio se mantiene todavía en el diésel. Ya en la gasolina no hay nada. No, por supuesto, ya está libre. Ya no hay nada. Bueno,
Creo que se ha entendido este tema. No sé si sobre esto hay que añadir algo, porque quisiera pasar a otros dos asuntos. Listo, con esa explicación y con esas aclaraciones de parte suya, perfecto. Gracias, el ministro de Energía, doctor René Ortiz Durán, aquí en Radio Quito. Queremos hablar del tema de Repsol. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué le llevó al Estado a decir, señores, esta negociación con Neostratus no atendía a los intereses del Ecuador? Y el Ecuador se reserva por ley y por contrato el derecho de decir, un traspaso se hace o no se hace, tales o cuáles consideraciones. Excelente. ¿Qué le pasaba a esta empresa? Excelente. A ver, por favor. El siguiente pregunta, porque hay que partir desde el principio constitucional, en el que el Estado tiene la potestad total de los recursos naturales en el subsuelo. Es decir, los maneja, los distribuye, los explota, no los explota, todas esas facultades las tiene el Estado. Número uno. Dentro de esas facultades constitucionales está el Ministerio de Energía, que para los casos específicos en los que una compañía que tiene un contrato con el Estado, porque el contrato que tiene es con el Estado, como Repsol tenía un contrato con el Estado para la exploración y explotación, evidentemente el Estado tiene sus reglas. Una de las reglas dice, si usted en algún momento, porque procesos de fusiones y adquisiciones se dan todos los días, usted conoce, y estamos conociendo todos los días que la compañía tal ha sido comprada, que la compañía tal ha sido vendida, que se han fusionado estas unas y estas otras, y así sucesivamente. Es en la bolsa internacional, es todos los días conocemos esto. Entonces, como el Estado tiene un contrato con Repsol, el Repsol tiene que pedir la autorización. Entonces hay una regla, la regla mágica, que dice, muy bien, yo le autorizo si la compañía a la cual usted va a transferir sus derechos de acciones, le autorizo siempre y cuando sea igual o mejor. Punto. Entonces, ahora sí, bajo este principio de igual o mejor, entonces ahora vamos al análisis. ¿Quién es la compañía que se beneficiaría con esta con esta autorización que le daría el gobierno y en particular el ministro? La compañía tiene que mostrar que tiene capacidad financiera. ¿Qué debilidades tenía Neostratus para que le haya llevado al gobierno ecuatoriano a decirle, señores, no, esto es par de bloques, no van a pasar a sus manos, el gobierno no lo considera? Fenomenal su pregunta. ¿Qué debilidad? No tiene capacidad financiera, tampoco tiene capacidad técnica y no tiene experiencia operativa. El bloque 16 que opera Repsol tiene una operación gigantesca, es gigante la operación. Maneja más o menos 780,000 barriles por día de fluidos, y de los cuales extrae más o menos 14,000 barriles por día. Vea usted qué diferencia enorme entre la cantidad de manejo de fluidos que tiene que regresar al subsuelo. Volver adentro, claro. Así es. Reinyectarse. Esa es la nueva norma, y por supuesto nueva para nosotros, pero ya tiene más de 30 años que la vamos a... Son parámetros técnicos, pero de preservación ambiental, ¿no? Sí, preservación ambiental. Entonces, si no tiene la experiencia operativa, correría un riesgo el Estado, admitiendo que esta compañía que no tiene esa experiencia podría tomar esta operación y continuar, porque lo que busca la transferencia es que la operación continúe, y no hay garantía de que pueda continuar porque no tiene experiencia. La compañía es recién formada, no tiene ninguna experiencia de ninguna naturaleza que pueda exhibir, porque en cambio Repsol es una empresa internacional de reconocido prestigio mundial. Entonces le está transfiriendo a alguien que no tiene esas mismas características y peor, mejores. En consecuencia de la decisión gubernamental, esa operación no se puede hacer para los... No se puede hacer, porque no cumple, ¿no? Ni es igual a Repsol, y peor, no es mejor. Ni músculo financiero, ni solvencia técnica, ni capacidad operativa. Para que se entienda. Ni músculo financiero, ni músculo operativo técnico. Ya. Ahora, otro tema. Ellos también
estaban interesados, como parte, Repsol es parte del oleoducto de crudos pesados, que es una empresa privada que pronto revertirá al Estado, también en adquirir una parte de esas acciones. Claro, perdería sentido para New Stratus, digo yo, tener acciones en OCP si es que no fuese un buen negocio. No sé si esa otra parte, que es una consideración distinta y especial, otra parte, como usted lo pone. Ese es otro negocio. A ver. Ahí hay otros componentes. Eso es totalmente privado. Pero puede perder sentido no, digamos, tener acciones en el oleoducto si no tengo algo mío que transportar para no tener incidencia en eso, me parece, ¿no? Naturalmente, exactamente, ¿no? O sea, no hay congruencia. Es decir, ahí Repsol, que es una compañía tan respetable en el mundo, tendría que manejar mejor este tipo de transacciones. Ahora, ministro, sabemos que desde hace tiempo Repsol, que como usted bien ha dicho es una gran empresa, quiere deshacerse de activos en América Latina. En el Ecuador incluso estuvieron incómodos hace mucho más de una década, no recuerdo exactamente, tal vez 15 años, cuando incluso algunos de sus técnicos fueron secuestrados en algunas de las zonas de producción. Ya Repsol quedó con ese resquemor de su operación en el Ecuador. ¿Qué puede significar esto para los próximos años, para los intereses del Ecuador, para una eventual, yo no sé si reversión u otra transacción que suponga que Repsol salga de la operación de esos bloques? Es el modo más amable posible. Le interesa al Ecuador, le interesa a Repsol y nos interesa a todos, ¿no? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En efecto, el contrato de Repsol termina el 31 de diciembre del 2022. 2 años. Y dada la magnitud de la operación que acabo de señalar, porque Repsol es un operador, pero tiene 3 socios más, claro, ¿no? Entonces, 4 socios más. Entonces, esa operación, conforme a la ley, tiene que ser devuelta al Estado. Termina en el 22, tiene que ser devuelta al Estado. Ese proceso, por supuesto, como para cualquier compañía que esté en ese proceso de terminación de contrato, entra dentro de otra esfera de reglas del juego. Una de ellas muy importante es una auditoría ambiental. ¿Cómo recibió el bloque hace más de 20 años? Porque no era Repsol quien recibió el bloque, el original concesionario era Shamrock, luego vino Phillips Petroleum, luego ConocoPhillips, luego vino Maxus, le estoy dando casi toda la historia, luego vino YPF y finalmente Repsol. Finalmente se va a terminar ese contrato y si se termina hay que darle las reglas para que pueda terminar ordenadamente. Entonces las auditorías toman tiempo. ¿Cómo estaba el bloque? ¿Cómo lo va a devolver? Para evitar enojosos episodios que hemos tenido en otros casos. Todo lo que nosotros tenemos de historia, que no son historias nuevas en ninguna parte del mundo, estas historias son nuevas, en todas partes ocurre. Pero también hay que hacer auditorías tributarias, hay que hacer auditorías técnicas, operativas, del equipamiento, porque le quiero recordar, si usted me lo permite, entre los justificativos que tenemos para monetizar algunos activos es el alto grado de obsolescencia tecnológica, en el caso de las estatales. Entonces decimos, la refinería de Esmeraldas va a ser transferida, y a propósito el proceso continúa, y el 21 ya nosotros tendremos las propuestas, la propuesta concreta, y entonces de ahí vendrá el análisis siguiente y finalmente la adjudicación y la firma. Pero para ser congruentes, decimos nosotros, en estos procesos, en todos estos procesos hay reglas, pero hay que cumplirlas, pero hay que anticiparlas. No se puede precipitar a último momento, dicen, sí, mañana se termina el contrato, mañana empieza la auditoría ambiental. No. Mañana se termina el contrato y mañana empieza la auditoría social. ¿Por qué? Porque probablemente en el espectro ecuatoriano de compañías y relaciones gobierno-compañías y la sociedad, el contrato con Maxius es el que más delicadamente se ha manejado, porque ahí hay un pueblo guaraní. Claro, sí, contactado. Y hay una relación magnífica con ellos. Entonces ahí hay una auditoría social que hay que levantarla. Y así estaba y así queda. Señor ministro, ¿me va a permitir
volverle a invitar, probablemente, no sé, la próxima semana, para hablar de lo de la refinería específicamente. Por ahora se me ha acabado el tiempo, pero gusto. Me parece que es un tema que merece una atención especial. Hoy la coyuntura nos ganó, pero queremos tocar ese tema porque es importante también para los intereses nacionales. ¿Qué va a pasar con la refinería? ¿Quién viene? ¿Cómo invierte? ¿De qué manera lo hace? ¿Y cómo nos garantizamos nosotros una operación limpia, transparente y económicamente rentable? Con el mayor gusto. 2.400 millones de dólares cuando termine el proceso será la inversión extranjera directa más grande históricamente registrada. Supera por el momento sigue siendo el OCP. Claro, por el momento. Claro. Pero cuando termine el otro proceso, 2.400 millones es una vara bien alta. Y por eso tenemos la gente más preparada. Trabajo, claro. Todo. Bueno, todo. Le invitamos, ministro, de una vez. Sí, con gusto. Por favor, usted, por favor, instruya a las personas que están en el área de coordinación para que nos acepten una entrevista lo más pronto posible y hablar de ese tema inextenso y explicarle bien al país. Fue un gusto inmenso participar en esta conversación con usted. Muchas gracias. Ha sido muy gentil el ministro de Energía de Ecuador, doctor René Ortiz Durán, nos ha explicado el tema de los combustibles, el diésel, la compensación por el alza de precios, lo que está pasando en ese campo y Repsol, para entender por qué el Ecuador, el gobierno, de acuerdo a su derecho, le dijo no a Repsol. Hacemos un alto, tenemos información.